pero luego, pues además es muy triste, pero llega siempre a la conclusión de que cuando en fin, un poco el baremo está entre negocios y derechos humanos, pues los derechos humanos lo tienen siempre fatal, ¿no? Y ella pues ahora está viviendo en Londres, ¿no? Yo sé que no te gusta mucho darle importancia a los riesgos que se corren ejerciendo la profesión periodística, que por cierto se pueden correr igualmente en países donde supuestamente no hay conflictos, porque simplemente a veces informando de lo que no se quiere que se informe, ya es digamos que es un riesgo, pero tú evidentemente estando en lugares de conflicto o cubriendo catástrofes naturales, etcétera, pues evidentemente, y ahora mismo que comentabas de este viaje en el que ya hay cláusulas, porque claro, los periodistas se han convertido, antes el riesgo era per se, porque podías estar en una guerra y que una bala perdida te alcanzara. Pero ahora los periodistas se han convertido también en un objetivo de grupos terroristas o de mafias, etcétera, porque saben que si secuestran a un periodista eso va a tener repercusión en sus países de origen y les va a dar una visibilidad que de otra manera no tendrían. Entonces, bueno, aunque tú siempre dices que el riesgo del periodista es como el del bombero o el del policía, que va en el sueldo, pero cuéntanos un poco, no sé, los momentos en los que te hayas visto realmente diciendo, esto no lo cuento ya. No, algunas veces, porque es verdad que, claro, no es lo mismo, pues, en fin, estar aquí tranquilamente, vamos, o en Nueva York, o en fin, en Roma, ¿no? O Buenos Aires, en fin, donde evidentemente, claro que te puede pasar algo, ¿no? Pero no te va tanto la vida, ¿no? Incluso en esos países, como lo que acabo de decir, ¿no? De esas pseudodemocracias, ¿no? Pseudoestados de derecho, como puede ser México, como pueden ser Filipinas, por ejemplo, donde hay cantidad de asesinatos extrajudiciales, sobre todo de activistas y de periodistas filipinos. Pero digamos que en esas situaciones a los periodistas extranjeros no te suele suceder nada, porque no suelen querer que haya, pues en fin, el ruido precisamente que se causa cuando bueno, pues le ocurre algo a un periodista. Pero, como bien has explicado, en esas situaciones donde hay un conflicto abierto, situaciones, en fin, muy extremas, ¿no? Como puede ser pues, el caso de los Balcanes, o el caso ahora pues, del Congo, Siria, por ejemplo, ahora en este momento, etcétera, pues es evidente que sí, que el periodista ha pasado de ser, bueno, pues como tú has dicho, siempre un poco, en fin, se ha estado siempre con un cierto recelo, ¿no? Hacia el periodista por aquello de a ver dónde se va a meter y a ver qué va a contar, ¿no? Y en las guerras mundiales, por ejemplo, pues bueno, hubo sus problemas, etcétera, pero el periodista era visto como un observador, ¿no? Más o menos neutral, y efectivamente los bandos no iban a por el periodista. O sea, cuando te caía una bomba en la cabeza, pues mala suerte, evidentemente, ¿no? Pero no iban a por ti. O sea, que eras, y no solo eso, sino que durante muchos años, y yo todavía eso lo viví a principios de los 70, en los conflictos, eras un objeto de seducción. Porque, por ejemplo, en la guerra de Chechenia, los bandos trataban de llevársete a su terreno para que hablaras bien de ellos, ¿no? Y entonces en Chechenia, por ejemplo, los chechenos, cuando se les decía, ay, es que no tenéis una estructura un poco así de prensa, porque ya empezaba a haber entonces lo de la comunicación, ¿no? Para poder hablar con gente, para poder contarte. Y entonces decían, no nos es necesario porque tenemos a la prensa extranjera. Eso es tremendo, porque eso significa que, bueno, la prensa extranjera estaba relativamente sesgada, ¿no? Es verdad que el ejército soviético, bueno, pues no podías poner al mismo nivel la brutalidad del ejército soviético y las razones del ejército soviético con la de los chechenos, pero es verdad también que los chechenos no eran hermanitas de la caridad en absoluto, ¿no? Por tanto, había que ese equilibrio, bueno, pues es un tema que podemos hablar o no luego si quieres, pero bueno, que es muy complicado sobre todo en eso, en las contiendas, ¿no? Entonces pasas de ser un objeto de seducción a ser efectivamente un objeto de comercio, porque entonces se ve que para secuestrar a un periodista, que le pase algo a un periodista, todo esto tiene un precio muy elevado, de lo cual tenemos la culpa los periodistas y sobre todo los medios, por hacer más ruido del necesario cuando le sucede a algo a un periodista, porque yo creo, efectivamente, como has dicho, que esta es una profesión de riesgo, a ti nadie te obliga a hacer esto, nadie te obliga a meterte en una situación de conflicto, y por tanto tú tienes que exigir ir con la preparación, los medios, los recursos
necesarios. Ahí sí que hay que hacer ruido contra esos medios que, en fin, mandan a los periodistas de cualquier manera, ¿no? Sobre todo últimamente. Pero eso sí, pero porque te pase algo, pues no. Y entonces hacer mucha laraca, ¿no? Cuando sube el precio y por tanto, entonces, figuraría que tú vales más que otra persona a la que maten igual, ¿no? O secuestren igual. Y sobre todo que vales más, por ejemplo, que los periodistas locales, cuando realmente ellos tienen muchísimo más valor que tú, porque tú te apoyas muchas veces en su trabajo, ¿no? Y además tú vas porque quieres y te marchas normalmente cuando quieres y tienes, ya digo, una cierta protección, cada vez menos, pero mientras que ellos no se pueden ir, están ahí. En fin, hay todo un contexto ético muy importante ahí que se olvida, ¿no? Entonces, pasas a ser objeto de comercio. Pero ahora hemos llegado ya a un punto terrible en el que hemos pasado a ser irrelevantes. Porque ¿qué ha pasado? Y sobre todo se puede ver con el conflicto sirio y con lo que está ocurriendo. Que ahora se ha llegado a intimidar tanto a los periodistas, es decir, a degollarlos, a hacer todas estas cosas, con repercusión. Porque si los medios eso no lo hubieran dado, con todo ese morbo con el que se ha dado para tener audiencia, ¿no? Dando espacio a esos mensajes, no lo hubieran hecho, porque claro, si no se cuenta, pues ¿para qué lo van a hacer? ¿No? Entonces, realmente hemos contribuido a que eso sea una práctica, que les es rentable. Y ahora han conseguido, ya que primero han tenido una difusión, una rentabilidad con esas atrocidades, y además han conseguido que ahora no se mande a nadie. Con lo cual ahora la información la mandan ellos. Y los medios y la red pone esa información. O sea, es decir, está dándoles otra vez un espacio gratuito para que hagan su propaganda, no su información, su propaganda, ¿no? O sea, que se ha tergiversado de tal manera, o sea, que estamos en una situación de gran confusión y de un riesgo extraordinario, ¿no? Y de una indefensión como ciudadanía tremenda, ¿no? Entonces, todo eso ha ido cambiando. Entonces, ahora ya, digamos que el riesgo personal, ya digo, es casi mínimo, porque donde hay riesgo no vas, porque los medios no te... Entonces van los freelance, algunos, pocos también, porque realmente prácticamente no pueden hacer nada, o sea, y entonces, ya digo, estamos en manos de que nos nutran con intoxicación informativa, ¿no? O sea, y que la proporciona el interesado, ¿no? O sea, por supuesto no es información. Entonces, bueno, pues claro que yo he vivido situaciones, evidentemente, donde decías, bueno, pues hemos salido por pelos de esta. Pero a veces cuando estás en ello, no eres tan consciente tampoco, porque digamos que toda tu energía está en salir de la situación, ¿no? Y luego también hay algo ahí, que siempre lo comentamos, que crees que no te va a pasar nada, no sabes muy bien por qué, pero porque supongo que si pensaras que te va a pasar algo no irías, ¿no? Entonces hay un juego ahí muy extraño, pero bueno, yo de todas maneras insisto siempre en que yo no soy corresponsal de guerra, no me gusta hacer guerras, y yo no me hubiera especializado nunca en hacer situaciones de conflicto. Lo que ha ocurrido es que he sido corresponsal en regiones donde, por supuesto, pues ha habido conflictos y entonces por lo tanto me ha tocado cubrirlos. Y luego pues me he demostrado y me he probado, porque eso no todo el mundo es capaz de hacerlo, lo cual no quiere decir que seas mejor que los que no pueden, sino que cada uno servimos para una cosa diferente. Y entonces el cubrir esas situaciones tienes que darte cuenta de si eres capaz o no. Si eres capaz de hacerlo, bueno, pues lo haces. Si no lo eres, es mejor que no lo hagas, porque no lo vas a hacer bien. Y eso, bueno, pues no tiene mayor, ya digo, relevancia, porque hay muchas veces que en estudiantes y tal, ¿no? te dicen, es que a mí me gustaría, pero yo creo que yo no podría, porque yo tendría miedo. Bueno, pues no pasa nada. O sea, es que en el periodismo hay muchas formas hay muchos géneros y otros aspectos que hay que cubrir de las realidades, que no son siempre los conflictos. Y aparte, pues realmente a mí, por ejemplo, particularmente, me parece mucho más difícil hacer periodismo local. O sea, es mucho más complicado, porque todas estas presiones de las que hablamos las tienes a la puerta de tu casa, ¿eh? Aquí, afortunadamente, son presiones, digamos que, en fin, morales o presiones, pero bueno, no te matan, ¿no? Pero hay otros sitios donde sí, como acabo de contar, ¿no?
Por tanto, el periodismo local es francamente mucho más difícil, porque el internacional, ya digo, en general,